Muy buenas, hoy os traigo la LaserPicker 2, una grabadora láser portátil y manejable, fácil de usar y sorprendentemente espectacular. La LaserPicker 2 cuenta con una potencia de máquina de 60 vatios y una potencia de salida de módulo láser de 5 vatios. Aunque es un láser portátil, alcanza una velocidad máxima de 600 milímetros por segundo, gracias a su tecnología de galvanómetro dual. Su área de grabado es de 100 por 100 milímetros. En principio, gracias a su rodillo eléctrico de eje adicional y a sus deslizadores secundarios, podremos ampliar ese área de grabado a un máximo de 100 por 2000 milímetros. Pero eso os lo enseñaré más adelante. Ahora simplemente vamos a hacer el montaje, que como vais a ver es muy fácil y sencillo de hacer. En este lado tenemos los botones de desplazamiento de altura, hacia arriba o hacia abajo, para obtener la distancia focal. La medición siempre tiene que estar a 11 centímetros, hasta el láser. Entonces colocamos la regla que viene en el paquete y hacemos la medición precisa hasta tocar el objeto a grabar. Ahora vamos a descargar la app para el móvil. Y como vais a poder ver, la aplicación es bastante sencilla. Vamos a tener un montón de modelos donde podemos elegir diferentes categorías, con diferentes diseños, y después incluso podremos crear nuestros propios textos. Y también podremos hacer muchas más cosas. Ahora yo he elegido este diseño, pero veo que tiene un texto. Entonces yo no lo quiero y lo que voy a hacer es recortar el texto y quedarme solo con la imagen. Ahora le añado el tamaño que deseo. Iniciamos una vista previa y así podremos moverlo a donde queramos. Y así que lo voy a colocar en el sitio que deseo. Ahora elegiremos el material y le daremos a iniciar. Bueno, ha sido rapidísimo, esto ya terminó y mirad el resultado. Es súper mono, me encanta. Ahora voy a probar con corcho y voy a hacer el diseño de esta abeja. Mirad, ya se ve que sale el grabado limpio y nítido, ¿eh? Miradlo. Probamos con una petaca. Otra forma de hacer la medición de enfoque. Bajamos pestaña, colocamos el material. Bajamos o subimos con los botones laterales hasta tocar con la palanca en el material a grabar. Subimos la palanca y así de fácil sería. Y ahora hacemos la vista previa de la imagen que vamos a realizar. ¡Buah! Gente, para mí el resultado es espectacular. Es increíble. Bueno, ahora voy a empezar a probar la aplicación en el PC. Y lo que voy a hacer es un grabado en cristal y voy a utilizar este modelo de Harry Potter.
A ver, voy a sacar esto, lo limpio y os lo enseño mejor, ¿vale? Y aquí, como veis, ya tenéis el resultado. Vamos a probar una chapita de metal, vamos a hacer la vista previa y vamos a iniciar. Mirad, ya acabó. Lo voy a limpiar, le voy a quitar la capa de pintura y os lo enseño. Mirad, también hice este grabado en cuero para que lo veáis. Hice también esta pequeña muestra en corte de fieltro para que veáis. Y lo cortó perfectamente. También hice otra muestra en papel craft y también perfecto. Estos cortes los hace perfectos. Ahora vamos a estar haciendo una prueba con una madera de casi 2 milímetros, así que os dejo la prueba y veremos el resultado. Mirad, vamos a ver, sin problemas, sale sin problemas, corte limpio y no ha tenido dificultad para nada. Así que aprobado. Ahora voy a probar el láser de mano y voy a hacer un grabado pues en este ukelele, así lo tengo personalizado para mí. Así que vais a ver que es sencillo y fácil de hacer. Ahora vamos a probar el rodillo eléctrico, el cual trae unos deslizadores y los cuales nos van a permitir poder ampliar el área de grabado en un máximo de 10 centímetros a 2 metros, que ya os expliqué al principio del vídeo. El rodillo trae 3 modos de función: el modo cilindro, el modo slab y el roley, lo cual lo vamos a estar probando los tres, así que, como veis, en las instrucciones trae todo explicado y fácil de montar. Para usar el rodillo tendremos que ir a los ajustes de la máquina y accionar el botón de accesorios y accionar el botón de rodillo eléctrico. Ahora, en nuestra primera prueba voy a probar el modo cilindro. Y aquí, como veis, ya me ha hecho el grabado en modo cilindro. Para la segunda prueba voy a usar el modo roley. Para ello ajustaremos la máquina siguiendo las instrucciones que nos manda el fabricante. Yo en este caso voy a hacer un grabado en una tabla de 1,5 metros, pero recordar que puede alcanzar hasta 2 metros. Ahora, por último, vamos a utilizar el modo slab. Ahora colocaremos los deslizadores en los extremos de la tabla.
Y eso es todo por hoy, gente. El Laser Picker 2 ha demostrado ser una herramienta versátil y precisa para proyectos creativos y de bricolaje. Si estás interesado en un grabador láser portátil, definitivamente vale la pena considerar el Laser Picker 2. Te voy a estar dejando un enlace en la descripción del vídeo por si quieres adquirir esta máquina. Y como siempre te digo, gracias por ver el vídeo, no olvides dejar tus comentarios y suscribirte para más contenido como este. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.